Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Ya han pasado casi 3 décadas desde uno de los crímenes más dolorosos perpetrados por el régimen cubano, por la dictadura de Cuba. Derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. 4 hombres perdieron la vida aquel 24 de febrero de 1996 y desde entonces el exilio ha clamado por justicia. Hoy ese reclamo da un giro judicial sin precedentes. Luis Raúl González Pardo, exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana, ha sido trasladado a Miami bajo custodia. Está en custodia federal y recordemos que este ex militar entró a Estados Unidos ocultando su pasado y recientemente fue sentenciado en Jacksonville por fraude migratorio. Sin embargo, su llegada al sur de la Florida marca el inicio de un proceso mucho mayor y ahora enfrenta una acusación formal por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y por su presunta participación en la persecución de aquellas avionetas civiles. Es la primera vez que uno de los pilotos militares implicados en esta masacre se sienta en el banquillo de los acusados. Para desmenuzar las implicaciones de este proceso, entender los retos de la Fiscalía, analizar qué significa este avance para las familias de las víctimas, nos acompaña hoy el abogado penalista Frank Quintero. Abogado, bienvenido al programa. Gracias, Mario, por la invitación a este programa tan informativo. Bueno, lo primero, abogado, desde el punto de vista penal, ¿cuál es la diferencia entre el cargo de fraude migratorio por el que ya fue sentenciado en Jacksonville el piloto y esta acusación de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses que ahora se enfrenta en Miami? Bueno, la diferencia es en la posible sentencia. El caso inmigratorio, ya lo sentenciaron, le dieron básicamente tiempo servido. Es un crimen bastante ligero al nivel federal. Ya obviamente él cumplió el tiempo porque él estuvo preso sin fianza meses y entonces le dieron una sentencia de básicamente tiempo servido. Él terminó esa sentencia, ahora pasa a Miami a enfrentar los cargos estos que son mucho más serios y la posible sentencia es o cadena perpetua o la pena de muerte. Vamos un momentico a los cargos por fraude migratorio. Inicialmente, el gobierno de los Estados Unidos, cuando anunció los cargos en contra de este piloto militar, teniente coronel del régimen cubano, decía que podía llegar hasta 15 años de prisión, que podía ser sentenciado hasta 15 años de prisión. Y muchos nos sorprendimos cuando vimos esta sentencia de apenas 7 meses de cárcel. ¿Por qué tan poquito? Bueno, hay una diferencia en lo que es las sentencias por el estatuto a lo que son las guías de sentencia. Las guías de sentencia en un 90% de los casos son mucho más bajas o mucho más bajo que la posible sentencia bajo el estatuto. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. El cargo de falsificar una aplicación de migración, aunque bajo el estatuto puede llevar una sentencia de 15 años, en la gran mayoría de los casos el juez impone tiempo servido o 2 años o 3 años en esa rama de guías. Ahora, abogado, sobre el riesgo de fuga. Estamos hablando de un ex militar extranjero sin un estatus migratorio válido en el país, acusado de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses. ¿Existe alguna posibilidad real de que el juez federal le pueda otorgar, por ejemplo, fianza? Él en este momento no va a recibir una fianza porque al revocarle el estatus del legal a través del cargo de falsificar una aplicación de migración, él en este momento no tiene ningún estatus legal. La inmigración, si no se lo ha puesto todavía, se lo va a poner lo que se llama una orden de detención, un detainer. Automáticamente, al poner ese detainer, el juez en este momento va a ser un magistrado o una magistrada que va a recibirlo a él por lo que se llama la primera apariencia, la primera vista en el Corte Federal en referencia a estos cargos. No le va a poner fianza porque no puede. Okay. Entonces, él se va a quedar detenido
que presenta ciertos problemas logísticos para el gobierno, porque a él lo van a detener en el centro de detención federal, en el downtown de Miami. Ahí va a haber problemas de seguridad. Es posible que lo pongan o lo designen a lo que se llama, lo que le dicen los presos, el hueco, que es una unidad de alta seguridad donde él está o solo en una celda o con otra persona en una celda y solamente sale 1 hora al día a hacer ejercicio, lo sacan a hacer ejercicio, pero está en la celda 23 horas al día, que es bastante pesado, y es bastante pesado para los abogados, cualquier abogado que la corte le ponga para representarlo, porque hay que subir a esa unidad y ver al preso en un cuartico de 6 pies por 6 pies con un cristal dividiendo el preso del abogado. No hay contacto físico ninguno, y cuando el abogado termina tiene que apretar un timbre para que lo vengan a buscar, que algunas veces se demora 1 hora o más que te vengan a recoger. Ese contacto con el abogado, si a él lo ponen, y es muy posible que lo pongan en esa unidad especial por su propia seguridad, va a ser un problema para el gobierno, porque el abogado va a empezar a protestar, que no tiene acceso a su cliente físicamente suficientemente para poder enseñarle documentos y tener un contacto físico con esa persona. Ahora, abogado, vamos a hablar de la estrategia de la Fiscalía. González Pardo, en teoría, no disparó los misiles, pero participó en la persecución, sabiendo que la acusación menciona a la cadena de mando hasta llegar a Raúl Castro. ¿Usted cree que la Fiscalía esté buscando que este piloto se convierta en un testigo clave, en este caso, contra el dictador cubano? Bueno, es posible, pero si uno lo mira de un punto de vista de sentido común, Raúl Castro no está en los Estados Unidos, no está preso en los Estados Unidos. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Tiene 95 años. Es posible que en el transcurso de que traten de traerlo, Raúl se muera. Entonces, esa táctica no va a funcionar, en mi opinión. Aparte de eso, este señor tiene defensas. Él, como usted dijo, él no disparó, y la defensa de él puede ser claramente: yo decidí no disparar porque encontré o pensé que eso era una orden ilegal. Y como militar, él tiene, y hemos visto esto en la prensa, donde ex miembros de las agencias militares han salido y han dicho que un soldado americano tiene la obligación de no seguir una orden ilegal. Entonces, los dos fiscales que fueron asignados a este caso son muy buenos fiscales. Conozco a los dos son amigos míos, he tenido casos en contra de los dos, y posiblemente sean dos de los mejores abogados o fiscales de juicio que tiene la Fiscalía en este momento. Ellos van a hacer un buen trabajo, pero yo creo que únicamente que ellos tengan algún tipo de evidencia de grave de que él acordó a seguir esa orden, van a tener un problema con este individuo en particular, porque no disparó, simplemente siguió el otro avión y regresó a su base. ¿Me entienden? Eso es lo que yo tengo entendido basado en los reportes. ¿Me entienden? Okay. Y la defensa de él, si fuera yo el abogado, la defensa sería: mira, sí, yo soy militar, pero yo decidí no seguir una orden que yo encontré que era una orden ilegal, y simplemente perseguí el avión y regresé a mi base militar. Punto y aparte. Interesante. Y justamente, un poco haciendo de abogado del diablo, a ver, y yo quiero darlo claro, en Martín Noticias fuimos quienes destapamos este caso, quienes probamos que este hombre estaba aquí. Toda esa historia la reportamos primero aquí en Martín Noticias, no es que ahora seamos defensores de este piloto, ni mucho menos, pero y lo que nos interesa, por supuesto, es encontrar la verdad que hay detrás y contar estas historias que, vamos, si no llega a ser porque Primero Periódico Cubano recibió el tip y nosotros seguimos esa pista y encontramos y probamos que el hombre estaba aquí, no nos hubiésemos enterado de que semejante personaje estaba aquí dentro del sur de la Florida. Pero
el argumento de la fiscalía para sostener el tema de la persecución de la tercera avioneta que se escapó. Esto de que, porque él enfrenta un cargo que es conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. ¿Qué tan sólido es eso? Dado que él no fue el que disparó. Mira, la alegación, la acusación, definitivamente es algo serio, ¿me entiendes? Pero vamos a verlo del otro lado también. Si él es un militar y a él le dan una orden a perseguir a avionetas y le dan una orden a disparar y él decide no disparar, ¿ok? Yo creo que eso es evidencia que él no participó en la conspiración, ¿me entiendes? Si hubiera disparado, obviamente siguió una orden y obviamente eso es evidencia que él acordó a participar en ese acto, ¿me entiendes? La orden nunca llegó, la orden de disparar nunca llegó. Él persiguió a la avioneta donde iba Basulto, donde iba Silvio Iriondo, y luego, una vez que ya abandonó que superó un determinado paralelo, y ahí regresó. Entonces, él nunca disparó, pero claro, participó en toda la operación y a partir de ahí es que se sustenta toda esta acusación, porque además la acusación, él comparte los cargos de Raúl Castro, que es conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, 4 cargos de asesinato, 2 cargos por destrucción de avionetas civiles. Y claro, ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo pruebas esto cuando él participó? Y la gente va a decir, si tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que aguanta la pata, pero en el tema de probarlo frente a una corte no funciona así. Yo no veo la prueba, honestamente, basado en los reportes, solamente lo que se ha presentado en la prensa, ¿ok? Sabemos que la orden a disparar se dio, porque los otros 2 aviones dispararon. Sabemos que la orden a disparar se dio, ¿ok? Él no disparó. Bueno, entonces, él no recibió la orden. Es decir, los otros 2 sí recibieron la orden, pero él no recibió la orden de disparar. Bueno, tenemos que también entender las comunicaciones. Si la comunicación en las bases de Cuba a los aviones, los 3 aviones están bajo la misma frecuencia, ¿me entiendes? Si la orden a disparar se da, es posible que los 3 aviones recibieron esa orden, ¿me entiendes? Y obviamente él decidió no disparar por las razones que sean. Entonces, al no disparar, eso es evidencia que él no acordó a matar a nadie, ni a destruir ninguna avioneta americana. No, en su caso él sale después y no llega nunca a recibir esa orden de disparo. Entonces, va a ser un caso sumamente interesante. Yo creo que es muy, muy interesante jurídicamente y muy interesante también desde el punto de vista histórico, porque ahí es donde vienen los fiscales, me imagino que van a sacar todas las grabaciones, porque desde los Estados Unidos, por supuesto, que tenían acceso a las grabaciones de los pilotos. Yo tengo entendido que Silvio Iriondo, los demás sobrevivientes, les pusieron esas grabaciones de los pilotos, las grabaciones desde la torre, por supuesto, y también todos los documentos que hay y todas las pruebas que hay, como por ejemplo ese audio que reveló el periodista Wilfredo Cancio en el Herald en aquella época, de que Raúl Castro asumía la responsabilidad de estos disparos. Va a ser un caso muy interesante. ¿Cuándo tendríamos a este hombre frente al tribunal y cuándo podríamos verlo por primera vez? Desgraciadamente, a los abogados defensores no nos avisan cuando están moviendo, cuando el buró de prisiones o los marshals mueven a un individuo por cuestiones de seguridad. Normalmente se demora 2 o 3 semanas en moverlo por ejemplo, en Jacksonville. Si él estaba en Jacksonville, tengo entendido que de ahí es donde presume el caso de la inmigración. Se va a demorar 2 o 3 semanas o puede ser mucho más rápido. Esto es un caso que tiene mucha actividad en el sentido de relaciones públicas. Eso es posible que lo muevan más rápido que 2 o 3 semanas, pero normalmente se demora entre 2 o 3 semanas. Ok, pues estaremos bien pendientes. En 2 o 3 semanas nos veremos de nuevo. Y abogado, muchísimas gracias por ilustrarnos un poco de qué es lo que viene
para este caso, que es uno de los casos más importantes para la comunidad cubanoamericana aquí en el sur. Otra cosa, Mario, antes de irnos, es muy importante también entender, basado en lo que tú acabas de decir, que hay evidencia que él nunca recibió la orden a disparar. Ajá. ¿Cómo tú acuerdas a matar a alguien si tú no recibes una orden para disparar? El gobierno no puede jugarlo de las dos formas. O recibió la orden o no recibió la orden. Si recibió la orden, él tiene una defensa diciendo, yo decidí no cumplir con una orden que yo encontré ilegal. Si no recibió la orden, ¿cómo él puede acordar hacer algo que él no recibió ninguna orden? Va a ser muy interesante y a las personas que nos ven, ¿no? Yo creo que lo mejor que tiene todo esto y lo bonito que yo lo encuentro a lo que vamos a asistir es la independencia judicial. Es decir, lo genial de tener un país donde existen tres poderes y como usted puede ver, el gobierno lo está acusando de algo, pero esto hay que probarlo en una corte y en una corte que además es independiente. Y otro punto también, yo no veo cómo ese juicio se va a celebrar en Miami, ni en ninguna parte de la Florida. Si yo soy el abogado de ese señor, lo primero que hago es que presento una petición para mover el juicio para Alabama, Georgia, fuera del estado de la Florida, número uno. Y número dos, obviamente eso causa todavía más problemas en poderse preparar para un juicio donde el abogado tiene que viajar a otro estado para poderse reunir con su cliente y prepararlo o prepararse él o ella para un juicio. A él le van a poner un abogado, sea el defensor público o sea un abogado privado puesto por la corte. Yo no sé si a él en Jacksonville, si tuvo un defensor público. Si tuvo un defensor público en Jacksonville, casi seguro que tendrá un abogado, un defensor público en Miami. Interesante. Estaremos pendientes. Gracias, abogado. Ok, gracias a ustedes. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.